Civismo en Acción RD. Tengo Bueno, mi libro en las manos, Kerlin, Rosa, de que no se tus da por libros y nadie. más. Ay, no sé cuál voy a tomar. Yo no sé, Manuel, pero yo tengo aquí un libro. Yo no No, sé veo cuál otro es. acá, no sé Sí, cuál voy a escoger. bueno, Dalina dejó serios problemas acá. sí, Dios pero mío. como hermanitos que Sí, somos. sí. Sí, bueno, pues señores, estamos dando seguimiento al tema de la situación de Ucrania y Rusia, ¿no? Y los efectos que tiene en materia económica para América Latina y especialmente a nuestro país, que la gente cree que como estamos lejos, pues que eso no tiene que ver nada con nosotros. Y un efecto de la globalización, pues naturalmente es ese, porque eh, no podemos decir que ya nada nos afecta. Independientemente de lo que sea, hay efectos colaterales que los conflictos dejan a cada país, por insignificante que la gente crea que es el conflicto en X país. Totalmente de acuerdo, Kerlin, y hoy vamos a estar conversando en este segundo bloque de programa con el diputado, pues Ramón Ceballo, diputado de Ultramar, que de hecho estuvo en esta semana pues compartiendo impresiones, analizando el tema en un panel y hoy nos trae todas esas ideas frescas de cómo esta guerra de Rusia hacia Ucrania tiene efectos en la economía de República Dominicana. Así mismo es, Rosa. También, actualizamos un poquito los datos con respecto a la guerra. La gente creía que la guerra iba a ser un poquito, que iba a ser corta. La gente pensaba bueno, que Rusia con la superioridad que tiene, pues iba a bombardear Ucrania y ya él invadió. Y no, ¿qué tiempo tiene? Ya tiene más de un mes. Tiene más de un mes y sigue, porque Ucrania también no ha salido tan cómoda como se pensaba. Entonces tiene también el apoyo de la comunidad internacional en la gran mayoría de los países, sobre todo la de los aliados. Y bueno, y entre lo que podemos destacar con respecto a estas consecuencias económicas, ¿verdad? Porque tanto naciones que están alineadas con Rusia y otras que están alineadas del lado de Ucrania, que eso no es más que la misma Guerra Fría en esta versión moderna. Que bueno, entonces es un conflicto que se da dentro de este antagonismo entre Estados Unidos y Rusia y lamentablemente todos pues tenemos efectos, surgimos un efecto en este momento tan importante en la economía mundial y los efectos están ahí, no se pueden ocultar. Sí, vamos a conectar con el diputado Ramón Ceballo. Bienvenido. ¿Cómo está usted? Muy buenas tardes, un placer nuevamente de compartir con los amigos Radio Escucha este importante espacio que ahora se transmite los sábados a las 6 de la tarde. Así es, doctor. Usted siempre bienvenido. Se ha convertido en uno de los principales colaboradores de Civismo en Acción RD, siempre alineado con las mejores causas, ¿no? Es parte de la casa. Sí, es la casa. Muchas gracias, Doctor, estoy a sus órdenes. sí, muchas gracias. De manera inicial, ya hemos visto, ¿verdad?, las entrevistas que usted pues ha tenido y ha publicado en sus plataformas acerca de los efectos de esta guerra para América Latina y especialmente a nuestro país dentro de ella, ¿no? Y la gente se hace idea de que eso pues a nosotros no nos va a tocar, pero sí tiene consecuencias, son efectos colaterales de los conflictos internacionales, sobre todo el impacto en la economía. Háblenos un poquito acerca de esto. La gente necesita ser orientada y sobre todo con un experto en asuntos internacionales como usted. Muchísimas gracias. Bueno, mire, realmente ya todo lo que ocurre en el mundo hay una interdependencia. Y esta invasión, nosotros como la hemos llamado así, proyecta realmente un panorama muy sombrío, porque está teniendo, aunque muchos no quieran, un impacto inmediato, sobre todo en los mercados. Debido a que fundamentalmente Ucrania es un país muy productor de alimentos, que surte a gran parte de los países de Europa.
produce maíz, produce soya, etcétera, etcétera. Y la invasión afecta indudablemente a la economía a través, en primer lugar, de las sanciones que Occidente le ha puesto a Rusia y por lo tanto se refleja en otros países. Además, el precio de la materia prima indudablemente tiende a aumentar y las cadenas de suministro pues se hacen mucho más largas, o sea, los envíos de las mercancías pues cogen mayor tiempo porque hay que actuar con mucha cautela. Indudablemente que las consecuencias a largo plazo, como hemos dicho, son indudablemente económicas y por supuesto también tiene que ver con esto una gran pérdida humana debido precisamente al conflicto armado, que ya en este siglo XXI nadie quiere una conflagración armada, pero que ya indudablemente se ha producido y está empezando a dejar una crisis humanitaria en Ucrania, pero que también se refleja en los países que rodean a Ucrania, como Polonia, Finlandia, Suiza, etcétera. Esta invasión, además de crear, como he dicho, muerte y devastación en Ucrania, para el resto del mundo, como usted señalaba, es nefasta, sobre todo, reitero, en la parte económica, porque destruye fundamentalmente el capital físico, o sea, el dinero se devalúa y aumenta la incertidumbre. Esa incertidumbre, pues indudablemente que en los países de nosotros, del tercer mundo, tiende a frenar la inversión y a disminuir el consumo y aumentar los valores de los servicios que consumimos. Además que produce un incremento en los precios del petróleo y sus derivados. Por eso usted ve que de $72 que costaba el barril del petróleo antes de iniciarse la invasión a Ucrania, ya está alrededor de los $120, ha llegado incluso a $124 el barril del petróleo para la República Dominicana. Y en el caso del turismo en la República Dominicana, la situación, si esta situación continúa, la República Dominicana va a dejar de recibir, oiga bien, va a dejar de recibir 22.467 turistas que mensualmente vienen desde Rusia y desde Ucrania. Eso es un equivalente en términos de dólares de aproximadamente 33.7 millones mensualmente. Indudablemente una economía que está tan debilitada como consecuencia de la pandemia que acabamos de ir superando, pues le va a hacer falta. La República Dominicana, el año 22, que es el año que hay más estadística, importó, reitero, desde Ucrania muchos productos, tales como básicamente hierro, que ascendieron a una importación de unos 92.3 millones de dólares, de acuerdo a lo que establece la plataforma TradeMat del Centro de Comercio Internacional. Y los principales productos que importamos nosotros, reitero, han sido precisamente lo que tiene que ver con la fundición, es decir, el hierro, el acero, cuyo valor en conjunto fue solamente de esos productos de hierro unos 88.8 millones de dólares de los 92.3 que dijimos que nosotros importamos. Cabe también resaltar que esta situación afecta al comercio internacional que se lleva a cabo desde Europa hacia la República Dominicana. Actualmente las exportaciones que la República Dominicana hace hacia la Unión Europea representan alrededor del 17.5% del total de las exportaciones que República Dominicana hace al mundo, es decir, a todos los países. Mientras que desde el lado de las importaciones, o sea, lo que nosotros traemos desde Europa hacia la República Dominicana, anda alrededor de un 14.9% de todas las importaciones que nosotros hacemos. Eso es mucho. Indudablemente que se va, sí, bastante, que se está reflejando y se va a seguir reflejando en la medida que aumenta esta invasión en el costo de esos productos aquí en la República Dominicana. Fíjense que realmente hay un dato que quiero que
que valoricen los amigos que le siguen en su espacio, ustedes también, y es que la República Dominicana, aunque la gente no lo cree, es el segundo exportador mundial de ron a Rusia. Sí. Y somos nosotros, la República Dominicana, también el tercer país exportador de cigarros a Rusia. Es decir, que nosotros tenemos una dependencia en gran medida, una relación de comercio con Europa y en este caso específico con Rusia y Ucrania como resultado de esto que nosotros importamos desde allá y los turistas que nos visitan, que nos va a limitar por alrededor de 50 millones, de recibir 50 millones de dólares mensualmente. En la medida que este conflicto sigue extendiéndose, pues nosotros indudablemente vamos a notar aquí un aumento considerable de productos que indudablemente no se pueden sustituir de la noche a la mañana, porque usted no encuentra quien le venda de un país a otro país de un día para el otro los productos que realmente el otro país importa. Eso significa que incluso, fíjense que ahora mismo, y tengo que decirlo, el presidente de la República Dominicana recientemente introdujo un proyecto de ley en la Cámara de Diputados y que nosotros nos identificamos con él, lo apoyamos, que va directamente a que aquellos productos básicos de la canasta familiar, para evitar que se produzca esa escasez y que esa escasez produzca la especulación que todo el mundo conoce aquí y la misma inflación pues aumente, con la importación, reitero, de productos, de 63 productos de la canasta familiar con una tasa cero, es decir, sin tener que pagar en aduana. Lo que significa que también el gobierno por ahí está haciendo un sacrificio de alrededor de 270 millones de dólares en dejar de cobrar esos impuestos para que puedan llegar en la cadena alimenticia a un costo que más o menos sea accesible para los dominicanos y dominicanas. Doctor, Kerlin Rodríguez, pues ya usted sabrá que soy la voz femenina de masculina. ¿Qué pasa, Kerlin? Porque aquí lo que más es voz femenina. Sí, es que es válido que te confundas. Sí, verdad. Doctor, eso es importante, por eso nosotros queremos tratar siempre el tema, porque la gente dice, pero ¿cómo que la inflación, si eso está en Europa? Lo que pasa es que, tal como usted lo establecía en el inicio, es el efecto de la globalización, que se crea una interdependencia entre los estados. Entonces, en el tema de la harina de trigo, que para que la gente tenga una idea de lo que impacta directamente a una población llana, ¿verdad? Ahí se puede también, ahí hay un problemita a nivel global también, porque no solamente la harina de trigo, sino también la materia que tienen que ver, como la semolina para usted producir pasas, las habichuelas, que también ya nosotros estamos importando de todo, y realmente eso trae como resultado que en los diferentes países, por el aumento del petróleo que ha habido, se aumenten los fletes de los barcos que traen esa mercancía a la República Dominicana, que aunque nosotros estamos en un lugar estratégicamente colocado en el Caribe, la verdad es que se hace más tarde, se dilatan más esos fletes, y se aumenta el costo de lo mismo para poder traer esa materia prima a la República Dominicana. Y por eso entonces usted va a encontrar esa inflación que vamos a tener. Sí, y la misma escasez, doctor, porque la gran cantidad que Rusia también pues suple a estos países. Sí, no, y recuérdese que también eso afecta, porque aunque la gente no quiera entender, hay un enfrentamiento entre Occidente, encabezado por los Estados Unidos estratégicamente, contra Rusia y el sistema que Rusia representa en Europa. Entonces, en Estados Unidos, que es un gran importador de productos de Europa, también con el aumento de los precios de los combustibles, va a traer como resultado que van a ser más caro esa materia prima llegar a Estados Unidos, y por lo tanto, a la hora que Estados Unidos la procesa, cuando la envía a estos países como nosotros, que tenemos alrededor del 80%
del comercio del comercio con los Estados Unidos, pues indudablemente que llega a un mayor costo. Mire que nosotros vamos a tener que importar una gran cantidad de pollo, de alas de pollo, de pechuga de pollo, los diferentes derivados que tienen que ver con eso, además de los aceites, y eso pues indudablemente Estados Unidos va a transferir el valor que se ha incrementado para ellos poder conseguir esa materia prima a los productos terminados, y por lo tanto esos productos terminados cuando vienen a llegar a la República Dominicana ya tienen alrededor de un 15, un 20% de incremento en su valor tradicional. Diputado, desde su experiencia y los análisis que ha hecho, ¿qué usted cree que podemos esperar en los próximos meses? ¿Habrá diálogo? ¿Cómo se podrá resolver esta situación de guerra que tanto afecta al mundo? Y ya usted lo ha expresado de manera magistral, cómo nosotros que estamos tan distantes de esta guerra nos vemos tan afectados económicamente, y otros países. Vemos que hay una división en el país de Ucrania porque el 80% pues habla ucraniano, como decíamos en el programa pasado, el 30% ruso, y hay una parte justamente donde está la revuelta, ese 30% que habla ruso apoya la anexión, pero hay una parte que es la que está más cerca de esos países de la Unión Europea, y tenemos a la OTAN encabezada por Estados Unidos. ¿Qué usted cree que va a pasar? ¿Qué le puede beneficiar a Ucrania en este momento en términos de diálogo? Bueno, lo que beneficia a Ucrania en este momento sería un diálogo, pero le dije anteriormente que aquí hay un enfrentamiento entre Occidente contra Rusia, y que indudablemente Ucrania está haciendo una especie de bisagra en esas profundas discusiones que hay. Usted señala bien claro que en Ucrania es un país que ha vivido históricamente de guerra y de amplias contradicciones, tanto étnicas como políticas y religiosas incluso. Entonces, ¿qué ocurre? Mire, la parte de Crimea, que fue heredada del Imperio Otomano, que es un espacio de unos 27.000 kilómetros cuadrados y que ahora tiene alrededor de unos 2 millones de habitantes, eso fue crucificado durante el periodo de gobierno de la emperatriz de la Grande, que estuvo allá, y entonces eso trajo como resultado que después que vino el marxismo-leninismo encabezado por Lenin, y que Stalin sucedió a Lenin, vino la gran matanza de ciudadanos de las diferentes regiones que no asumían al marxismo-leninismo como doctrina política y de gobierno en la Unión Soviética. Y Crimea fue limpiada porque eran tártaros los que vivían ahí. Entonces, a partir de ahí, como una forma de evitar Rusia que fuera invadida o que fuera atacada, comenzaron a todas las ciudades de países vecinos, y recuérdese que Ucrania fue uno de los 15 países que formaron la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas en el año 1922, recibió una gran cantidad de rusos para que se alojaran en toda esa parte como una forma de los rusos defenderse si pasaba una situación de enfrentamiento con Occidente fundamentalmente. Entonces, esa parte de Ucrania, ahora es verdad, hubo un plebiscito hace en el 2014. unos 10 años, sí, hubo exactamente, unos 8 años, más o menos, 8 o 10 años, que el 93% de la población votó a favor de la independencia de Crimea. Y eso pues se logró porque ya Crimea había sido incluso un país independiente antes, fue anexada a Ucrania en el año 1954 por una disposición administrativa de Nikita Khrushchev, que era el primer ministro de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y que por cierto era ucraniano. Nikita Khrushchev.
Y ahí empezó la crisis de Ucrania, porque Crimea, que está al sur de Ucrania, formaba parte de Ucrania, y con la anexión, con la invasión rusa en el 2014, pues ahí empezó a decaer su economía, aunque es un país muy pobre. Entonces ellos tienen en Crimea una base naval que los en Moscú debían pagar un impuesto, y ya no, desde ese tiempo no se paga, porque ya ellos ya tienen ese territorio como suyo. O sea que desde ahí empieza ya esta revuelta, esta situación que ya lo que hemos visto es una guerra que lo que ha traído es muerte, hambre al mundo, a un país que está devastado, y lo que queremos es desde acá pues unir fuerzas de voluntad en cuanto a oración, buena vibra, para que esto de verdad termine, porque las guerras siempre traen secuelas que quedan en la historia, marcan mucho. Sí, mire, yo quiero decirle a ustedes que después que se dividió la Federación de Repúblicas Socialistas Soviéticas, o sea, y que se independizaron las 15 repúblicas, Ucrania fue el país post independencia, o sea, post separación de esa unión, más próspera que hubo. Y hoy por hoy, entonces, ahora como consecuencia de que todo eso, primero de la corrupción que ha habido rampante allá, así como también de la forma en que Rusia ha manejado la situación con los países vecinos, ha traído como resultado que Ucrania ahora es uno de los países más pobres de Europa. Qué cosa. Doctor, en el contexto ya de lo que es América Latina, el papel que podría jugar Venezuela si se le da una apertura económica, debido a raíz del cierre o las sanciones que hay con el petróleo hacia Rusia, ¿qué tan importante sería Venezuela en este? Porque ya se ha mencionado varias veces que Estados Unidos incluso lo mencionó como prefiere darle como una apertura a Venezuela antes que seguir negociando con Rusia el petróleo. ¿Usted cree que ese sería un punto muy importante para el continente? Pero mire, es que uno no entiende que Estados Unidos tiene que ir a buscar por los países de Europa Oriental y descuida precisamente los que están cerca. Es más barato llevar el petróleo de Venezuela a Estados Unidos que traerlo de Europa a Estados Unidos. Yo soy de los que he creído y siempre he dicho que considero que una aberración que se pretenda reconocer, y el gobierno anterior que hubo aquí en la República Dominicana reconoció a Guaidó como presidente de un país donde es un individuo que no tiene ninguna función. Pero lo peor de todo eso es que tiene incluso un asiento en el Consejo de la Organización de Estados Americanos, Guaidó, y se lo quitan precisamente al gobierno de Venezuela. Estados Unidos demuestra con eso una doble moral de sus relaciones, porque era malo el otro día, pero ahora como necesita el petróleo, ahora ya ha comenzado una cadena de conversaciones que la veo muy positiva, que la alabo, que he sido uno de los que he recomendado incluso al gobierno de la República Dominicana la necesidad de que haya una apertura mucho más amplia económica con Venezuela. Claro. Y que realmente nosotros, pues, como hermanos que hemos sido, porque los dominicanos le tenemos que agradecer mucho a lo que han hecho los gobiernos de Venezuela con nuestro país en diferentes etapas históricas desde la independencia nuestra. Sí, yo mismo también decía eso, porque acá, ¿qué beneficio podemos tener nosotros trayendo un petróleo de tan lejos, teniendo uno de los, se puede decir que la reserva más grande, ¿no? Entonces, sí, la necesidad de poder. Sí. Pero yo entiendo que sería muy beneficioso que esto se concretara. Claro, Nicolás Maduro ha pedido a cambio el reconocimiento de su gobierno. ¿Usted estaría de acuerdo con eso? Pero es que ese es el gobierno que hay, porque no hay otro gobierno. No hay otro. Yo no entiendo cómo pueden conocer a Guaidó como presidente de Venezuela cuando Guaidó no ha sido electo por ningún organismo representativo de esa sociedad, y que incluso ahora mismo las elecciones que se celebraron recientemente, el propio Guaidó tuvo que reconocer que la división que hay en la propia oposición, o sea, la que ha estado tradicionalmente con él, trajo como resultado que apenas pudieran ganar unas 3 o 4
gobernaciones en Venezuela. Lo más prudente es, y incluso el gobierno de la República Dominicana ha sido más diligente en eso, el gobierno del que encabeza el presidente Luis Abinader, que desconoció la presidencia de Guaidó como representante legítimo del Estado de Venezuela. Y en segundo lugar, nosotros, aunque no tenemos relaciones diplomáticas, pero sí tenemos relaciones comerciales en este momento, porque hay un consulado que está operando como tal, y que incluso Venezuela estaba bloqueada para poder viajar los ciudadanos del mundo allá, porque solamente podían hacerlo 2 veces a la semana por Panamá y 3 veces a la semana por Cancún. La República Dominicana abrió su espacio aéreo y para que sirviera de puente, y que todos los ciudadanos que deseen salir desde Venezuela puedan hacerlo a través de República Dominicana, o los que quieren ingresar a Venezuela pueden hacerlo también a través de la República Dominicana, estableciendo, reitero, un puente que facilita precisamente el que haya un mayor acercamiento entre la propia familia venezolana que está dispersa por el mundo. Excelente, diputado Ceballos, sus orientaciones para educar a la ciudadanía nacional. República Dominicana es un país que se caracteriza por la solidaridad. Siempre está donde el más necesitado, y eso lo hemos comprobado. Desde la perspectiva de gobierno, ¿cuáles han sido las acciones que se han hecho para ayudar a Ucrania? Porque en las redes sociales hemos visto esta muestra de solidaridad desde diferentes instancias, pero desde el gobierno, para que la gente pueda orientarse mejor. Mire, en primer lugar, nosotros tenemos que hablar como Estado. Nosotros, en el caso mío, asumí una posición en la Cámara de Diputados condenando al día siguiente de la invasión que se produjo el 24 de febrero, lo que estaba ocurriendo, lo que ocurrió precisamente allá en Ucrania. El presidente de la República, que es el jefe de la diplomacia dominicana, condenó la invasión de Rusia a Ucrania. Fue lo primero en llamar invasión de los países del mundo. Y en tercer lugar, la representación dominicana en la Organización de las Naciones Unidas formó parte del bloque de países del mundo que condenaron precisamente la invasión de Rusia a Ucrania. Y recuérdese que aquí habían alrededor de 2.000 turistas, y el gobierno pues ha prestado las debidas ayudas humanitarias del lugar para que ellos pudieran precisamente tanto poder regresar unos como otros poder permanecer mayor tiempo en la República Dominicana. Hemos sido demasiado solidarios con ese país, porque, como decía anteriormente, nosotros le agradecemos enormemente la afluencia de turistas, de ciudadanos que a través de como turistas vienen a la República Dominicana y que representan un % considerable de esa masa turística que nos visita todos los años. Wow, el tiempo es cruel, Dios mío, cuánto hemos aprendido con usted, diputado Ceballos, el día de hoy. La invitación está abierta para continuar hablando de este tema, porque se han quedado algunas pinceladas para retroalimentar y poder educar a nuestra ciudadanía acerca de esta guerra, y cómo nosotros, si estamos bien formados y educados, también podemos defender nuestra soberanía nacional. Kerly. Gracias, diputado Ceballos, siempre dispuesto a colaborarnos. Se ha hecho un gran colaborador de Civismo en Acción RD. Así mismo es. Muchas gracias y nada, aquí siempre las órdenes. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Como usted decía, nuestra amiga Rosa, el tiempo es un criminal del momento. Reitero mi agradecimiento y mi disposición en cualquier momento pues a colaborar con ustedes en las circunstancias que sean necesarias. Buenas tardes. Buenas tardes, señores. Será hasta el próximo sábado, más y mejor. Sean felices. Bye, bye. Bendiciones para todos.